Muy buenas noches. A nombre del Colegio de Arquitectos del Perú, les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes, espectadores que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Hoy nos reunimos para llevar a cabo la presentación Guías de Intervención en Espacio Público en el contexto de la pandemia, a cargo de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda. En nuestro panel agradecemos la presencia de nuestros invitados, autoridades del Ministerio de Vivienda, del Colegio de Arquitectos del Perú y de nuestras distintas regionales del CAP. Bienvenidos y gracias por su presencia esta noche. Antes de dar inicio, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada, que pueden encontrarla en la parte inferior de la pantalla del Zoom, que serán resueltas al finalizar las intervenciones. A continuación, las palabras de bienvenida del arquitecto Juan José Alcázar Flores, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, Ángela. Tengan muy buenas noches todos los presentes. Arquitecto César Simbor Escudero, director general de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Distinguido panel integrado por los arquitectos Lourdes Yusti, decana regional de Lima, el arquitecto Percy Vicaguamán, decano regional de Junín, la arquitecta Beverly Tineo, decana de la regional Piura, y el arquitecto Roberto Rojas, decano regional de Cajamarca. Directores nacionales y regionales, así como los presidentes zonales, y a todos los profesionales participantes que estén el día de hoy viéndonos. Reciban un saludo cordial a nombre del Colegio de Arquitectos del Perú y en mi representación como decano nacional. Esta noche nos reúne una importante presentación del trabajo que viene realizando el Ministerio de Vivienda, que son justamente estas guías de intervención en los espacios públicos, retiros de restaurantes, vías activas en el contexto de la pandemia. Información que seguramente va a ser de suma importancia para ser aplicado en las distintas regiones de nuestro país. En estos momentos se vienen realizando una serie de adaptaciones en base de aforos y circulaciones, y seguramente con lo que el día de hoy nos van a presentar tendremos mayores elementos para poder contribuir justamente con nuestras ciudades. Hemos convocado no solamente a los representantes de Lima, sino a las regionales como Junín, Piura, Cajamarca, para que en base de sus propias experiencias nos brinden sus aportes y apreciaciones, logrando de esa manera ir descentralizando nuestro país y dar soluciones acorde con cada uno de estos escenarios. Antes de darle pase a la arquitecta Beverly Tineo, quiero que todos los agremiados tengan presente que sin el trabajo en equipo, con aportes propositivos y sobre todo que sumen, no lograremos salir adelante de esta situación que nos ha tocado vivir y que viene afectando nuestra economía, la salud y sobre todo la población y la ciudad. Sino todos estos aspectos que van relacionados, y gracias también una vez más al Ministerio por su permanente trabajo, y estamos seguros que será de gran valor para más de los 23.000 arquitectos que conforman el Colegio de Arquitectos del Perú, para poder implementar y ayudar justamente a resolver este tema. Sin más ni más, muchas gracias y doy pase por favor a la arquitecta Beverly Tineo. Muchas gracias, arquitecto. Adelante, arquitecto. Gracias. Buenas noches con todos. Primero, felicitar a la Regional Lima y al CAP Nacional por este tipo de eventos que lo hemos visto desarrollado a lo largo de todo este año y del año anterior. También por el vínculo estrecho que tiene con el Ministerio de Vivienda en los diferentes campos y líneas que vienen ahora trabajando para fortalecer justamente las capacidades del CAP. En mi calidad de decana regional por el CAP Piura, yo quisiera saludar fraternamente a todos los que estamos presentes en esta reunión y a los que nos van a ver a través de Facebook, en representación de las regionales de todo el país, en especial de Cajamarca, que ha sido invitado el día de hoy, Junín y Piura. Es importante que las regionales estemos empoderadas y que participemos de manera activa en este tipo de eventos, dando nuestra opinión, como ya lo han dicho
el decano nacional, porque las realidades distintas deben tratarse justamente en foros como estos de debate, ¿no? Me siento muy agradecida por la invitación y esperamos pues que el expositor nos haga una presentación para que nosotros podamos dar nuestras opiniones y con eso fortalecer la propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Beverly Tineo. A continuación, voy a hacer una breve presentación del panel. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor, un momento? El día de hoy tenemos como expositora al arquitecto César Simbor Escudero. Él es director general de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda. Es magíster en diseño urbano por la Universidad de Michigan, Estados Unidos, magíster en gestión urbana por la Universidad de Erasmus en Rotterdam, Holanda, y arquitecto por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. En el panel nos acompaña el día de hoy el arquitecto Juan José Alcázar Flores, decano nacional del CAP, la arquitecta Lourdes Yusti, decana CAP Regional Lima, quien excusamos su presencia debido a problemas de fuerza mayor, el arquitecto Percy Vilcahuamán, decano CAP Regional Junín, la arquitecta Beverly Tineo Morán, decana CAP Regional Piura, y el arquitecto Roberto Rojas, decano CAP Regional Cajamarca. Agradecemos la presencia de este panel que nos acompaña el día de hoy, así que le doy el pase al arquitecto César Simbor. Adelante, por favor. Muy buenas noches, un saludo cordial a la distinguida representación del Colegio de Arquitectos, al decano nacional, arquitecto Alcázar, y a los decanos de las distintas regionales. Un saludo especial a la arquitecta Lourdes Yusti, quien nos ha ayudado a gestionar el desarrollo de este evento, y asimismo a los representantes de las distintas regionales, ¿no? La arquitecta Tineo, de la regional Piura, y al arquitecto Vilcahuamán, en representación de todas las regionales del país. Bueno, en primer lugar, hacerles llegar a todos ustedes y al público asistente un cordial saludo de parte de la arquitecta Solángel Fernández y la viceministra Ñaños, quienes han encargado a nuestra dirección poder impulsar lo que llamaríamos la estrategia nacional de uso de los espacios públicos en el contexto de pandemia, ¿no? Y es justamente en ese marco que se han desarrollado las guías a las cuales se ha hecho referencia, que van a ser materia de la presentación de hoy, ¿no? ¿Me confirman, por favor, que se visualiza la pantalla compartida? Excelente. Bueno, yo voy a realizar esta presentación en representación de nuestro equipo de trabajo. Dentro de la Dirección General tenemos dos áreas técnicas, que son la Dirección de Innovación y la Dirección de Accesibilidad, que son un poco los motores de desarrollo de todos los productos que tenemos, ¿no? Y en ese sentido yo voy a realizar esta presentación, digamos, a nombre de todo el equipo de trabajo. Es importante mencionar que estas 4 guías que vamos a presentar el día de hoy responden un poco a la problemática, a una problemática que podríamos decir es multidimensional, ¿no? Tenemos por un lado el incremento intensivo de los casos por efectos de la COVID-19, lo cual, digamos, es una situación pues inédita en el país, ¿no? Y que a su vez ha devenido en otras consecuencias, yo diría, tan o más graves igualmente, ¿no? Como es el caso del incremento también de los casos colaterales de depresión e inactividad física, y asimismo también la crisis económica, ¿no? En el tema de restaurantes, del cual vamos a hablar el día de hoy, ha habido más de 100.000 restaurantes a nivel nacional que han cerrado por efectos directos de la pandemia, ¿no? Y esos 100.000 restaurantes a su vez emplean pues a cientos de miles de familias, ¿no? A cientos de miles de trabajadores que a su vez son el sustento de otras cientos de miles de familias, ¿no? Es en ese marco que el gobierno, digamos, ha establecido una serie de disposiciones a nivel nacional
para, digamos, empezar a atacar la pandemia desde distintos frentes, ¿no? Y uno de esos frentes es justamente el frente que nos convoca el día de hoy, que es el campo del urbanismo, y en particular la gestión, el acondicionamiento y el manejo de los espacios públicos, ¿no? Cabe recalcar que producto de los efectos adversos en materia económica, se estima que la economía del país ha caído en un 11%, y asimismo también producto de los efectos colaterales en materia de inactividad física en la población, se estima que también el 85% de los fallecidos por COVID-19 eran pues justamente personas con obesidad o con un estilo sedentario, ¿no? Entonces, justamente frente a esas problemáticas es que el gobierno adopta, digamos, medidas, y en particular se establecen también algunas disposiciones normativas, ¿no? Como es el caso del Decreto Supremo 187, el Decreto 08, en donde nuestro sector propone a PCM incorporar la agenda de la gestión y el manejo de los espacios públicos como estrategia de contención ante los efectos adversos de la pandemia, ¿no? Y es por ello que en estas normas se disponen articulados que disponen que los gobiernos locales a nivel nacional deben facilitar el uso de los espacios públicos para determinados fines, ¿no? Tal como es el uso en el caso del 187 de la expansión de terrazas gastronómicas sobre el espacio público a efectos de poder de alguna manera ampliar aforos y viabilizar la economía de los restaurantes. Y por otro lado, también en el caso del artículo 8 del Decreto Supremo 08, se dispone que los gobiernos locales pongan a disposición de la ciudadanía y acondicionen los espacios públicos para fines de promoción de la salud física y mental y el desarrollo de actividad física, ¿no? Entonces, se logra, digamos, relevar a este nivel la agenda de los espacios públicos, y se establece una estrategia que en realidad es multisectorial, ¿no? Si bien es cierto, Vivienda ha liderado este componente de las guías y el proceso de desarrollo de capacidades en esta materia a nivel nacional, contamos con el respaldo del Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Producción, ¿no? Que de alguna manera acompañan también parte de estos procesos, ¿no? Entonces, básicamente las guías son guías que están orientadas a ser instrumentos, ¿no? Instrumentos que faciliten la labor de los gobiernos locales en estas materias, y asimismo que permitan, pues, acondicionar los espacios públicos, ¿no? Es importante precisar que según las últimas evidencias científicas en torno a la pandemia, la ciencia ha identificado en los últimos papers académicos e investigaciones indexadas que la mayor fuente de contagio por la COVID-19 es a través de los aerosoles. En otras palabras, las partículas que se desprenden producto de la respiración, producto, digamos, de hablar simplemente en las personas, ¿no? Y se ha identificado que en espacios cerrados, intramuros, interiores, el riesgo de contagio en ese sentido es 18.5 veces más alto que en los espacios exteriores. Entonces, este es un dato sumamente importante que nos permite justamente poder relevar el tema de los sistemas de espacios públicos en estas materias, ¿no? Ello debido, pues, justamente a que están sujetos a mejores corrientes de aire, ventilación, y a que también es mucho más fácil poder establecer el distanciamiento físico en espacios públicos abiertos, ¿no? En ese sentido, los beneficios que se promueven a través de estas guías es, en primer lugar, el uso bioseguro y activo de los espacios públicos, ¿no? Para promover salud física y mental. Y asimismo, hay algunos datos también que hemos podido establecer a través de la colaboración que tenemos con institutos, como es el caso del Legado, que ha desarrollado la calculadora del cálculo del valor social de la actividad física, ¿no? En una suerte de partnership
con la cooperación inglesa, ¿no? Que ha ayudado en este tema de los juegos. Y bueno, según las últimas investigaciones que se están realizando, se estima solamente que en el caso de Lima Callao, un 33% de la población realiza actividad física en los términos que podríamos considerar saludables. Y se estima que producto del desarrollo de esa actividad física, que más o menos es el equivalente a 30 ahorro anual en salud de aproximadamente 1.000 millones de soles, ¿no? Entonces, imaginémonos que esta cifra se duplicara. En el caso de Colombia, digamos, por tomar una ciudad similar en población, la ciudad de Bogotá, aproximadamente tiene está por encima del 50% la población que realiza actividad física regular. Eso significa que su ahorro en millones de dólares será pues casi el doble quizás que lo que se da en el caso de Lima, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, multidimensional, ¿no? Por otro lado, es importante el tema económico, ¿no? Según algunas indagaciones que hemos realizado, producto de la implementación de terrazas gastronómicas durante la última etapa de la pandemia, lo que se llamaría la segunda ola, hemos estimado que en algunas ciudades del país el incremento, digamos, de los ingresos en este tipo de negocios también ha tenido incrementos importantes, ¿no? Equivalentes incluso a 219 puntos porcentuales. Entonces, podemos decir que estas medidas están funcionando y hay que continuarlas, ¿no? Hay que impulsarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando desde el Ministerio un proceso metodológico, ¿no? De 3 etapas, que consiste en primer lugar en preparar las guías para poder, digamos, orientar la labor de las municipalidades. Las municipalidades tienen un rol fundamental, ¿no? Porque son las autoridades del espacio público en cada una de sus jurisdicciones. En segundo lugar, hay una etapa de socialización dentro de la cual generamos las reuniones, establecemos las redes de contacto a nivel nacional, parte de lo cual es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy a través de la plataforma del colegio, a quien en ese sentido hacemos llegar nuestra gratitud. Y en tercer lugar, hay una etapa de ejecución, dentro de la cual nosotros jugamos una parte, porque hay un proceso de promoción de pilotos, de aplicación de las guías, que es promovido directamente por nosotros. Sin embargo, también hay implementaciones que devienen de estos pilotos, ¿no? El objetivo de los pilotos es generar modelos, experiencias visibles en las distintas ciudades, distritos y ámbitos urbanos del país, de manera que generen un efecto catalizador, ¿no? Y a su vez, por iniciativa pública o privada, se implementen a su vez otros pilotos o iniciativas, ¿no? Y bueno, frente a esto, las municipalidades pues son las autoridades del espacio público, como he dicho, y son quienes tienen a su cargo también autorizar la implementación de estas medidas, y en ese sentido pues instamos a los municipios que siempre traten de adoptar procedimientos eh, que no sean burocráticos, ágiles, en concordancia pues con los tiempos actuales, ¿no? Que requieren acciones rápidas, ¿no? Entonces, básicamente la pandemia lo que va a permitir, o lo que recomienda, mejor dicho, son, digamos, medidas de espaciamiento físico para la organización del espacio público, ¿no? Hemos establecido, digamos, distintos parámetros de acuerdo a los niveles de alerta y de acuerdo, digamos, a las actividades que se han permitido para cada uno de estos a lo largo de la pandemia, ¿no? Tales como, por ejemplo, la distancia que deben tener 2 personas en pie, 2 personas a pie caminando o desarrollando alguna actividad estacionaria que genere movimiento, o circulando simplemente por el espacio público o haciendo uso de una terraza gastronómica, ¿no? Así como, por ejemplo, también en el caso de actividades de estancia, ¿no? Como sentarse, contemplar, hacer un picnic, montar bicicleta,
comprar en una feria gastronómica, en una feria itinerante. Hay actividades también durante la pandemia que se han dado vinculadas al reparto de bienes o ayudas, campañas de descarte. Entonces, todas esas actividades que se dan sobre el espacio público son materia, digamos, de una organización, ¿no? A efectos de que no se dé o se minimice en mayor cantidad posible, en mayor medida posible el contagio, ¿no? En ese sentido, las guías plantean de manera, digamos, muy ilustrativa, básicamente a través de representaciones isométricas y algunas ilustraciones en planta, indicaciones, ¿no? Acerca de lo que se puede hacer o intervenir sobre el espacio público, ¿no? En el caso de la primera guía publicada en materia, digamos, de terrazas gastronómicas, uso temporal de espacios públicos colindantes a restaurantes y servicios afines, se han establecido aproximadamente 24, perdón, tipologías de intervención sobre el espacio público, ¿no? Sobre distintos elementos del espacio público, ¿no? Sobre las veredas, sobre las bermas laterales, estacionamientos, que pueden tener distintas disposiciones, ¿no? Paralelas, perpendiculares, y que a su vez utilizan distintos tipos de elementos para la delimitación de los espacios, como es el caso de conos o barras, que es lo más sencillo, hasta el uso de macetas, macetones. Es importante también el uso de elementos de... Es importante también el uso de elementos de accesibilidad universal en el caso de intervenciones que contemplen desniveles, como es el caso, digamos, del desnivel estacionamiento vereda. Y es importante también que se garantice la circulación libre, ¿no? De transeúntes y también de usuarios, digamos, de la terraza gastronómica, ¿no? En las ilustraciones que estamos presentando ahora, no estamos colocando los parámetros que van en la ilustración en planta, simplemente estamos mostrando las vistas isométricas para dar una idea de las intervenciones que se recomiendan, ¿no? Y bueno, hay algunos casos también en los cuales se podría intervenir sobre la calzada, ello en el caso, por ejemplo, de vías de bajo tránsito o de tránsito reducido, en donde de alguna manera las condiciones locales garanticen la seguridad vial de las personas, o en algunos casos incluso podría darse el cierre completo de alguna calle, ¿no? Haciendo, por supuesto, la respectiva supervisión municipal y adoptando todas las garantías de no, digamos, perjudicar la transitabilidad del entorno urbano, ¿no? Lo mismo en el caso de calles peatonales, jardines o parques, en donde hay dominios peatonales exclusivos. Siempre la recomendación es garantizar el desarrollo espaciado de las actividades de estancia, las actividades de tránsito que no están vinculadas al desarrollo de la terraza gastronómica y la circulación interna de la intervención, ¿no? Lo mismo para el caso, digamos, de actividades de índole cultural. Y en relación a esto, bueno, se han implementado un conjunto ya de pilotos demostrativos en diversas ciudades del Perú, como las que vemos en pantalla, ¿no? En el caso de la ciudad del Cusco, en el caso de Lima, son aproximadamente cerca de 27 municipalidades a nivel nacional, en aproximadamente 20 departamentos, donde hemos promovido directamente la implementación de pilotos demostrativos, ¿no? Como verán ustedes, la diversidad de implementaciones es amplia. Hay intervenciones un poco más onerosas, hay intervenciones muy sencillas, muy económicas. Lo importante es que se pueda empezar, ¿no? Y que se pueda cumplir el objetivo. Bueno, en cuanto a la guía de espacios públicos abiertos, la guía plantea
el desarrollo de aproximadamente 29 tipologías de intervención sobre los distintos elementos de los espacios públicos abiertos, tales como bermas, calzadas, aceras, y bueno, eh, aquí la casuística es un poco más amplia, ¿no? Por ejemplo, en el caso, digamos, de actividades urbanas que tienen, pues, un impacto o generan aglomeraciones colindantes, como es el caso de los bancos, ¿no? Recordarán ustedes las colas que se generaban en un inicio de la pandemia por el tema de los denominados bonos, ¿no? Y bueno, así como los bancos, también están las bodegas, los minimarkets locales, las agencias de pago de servicios. Hay una serie, digamos, de actividades que han generado colas, y en ese sentido también la guía ofrece algunos parámetros de acondicionamiento, ¿no? Para el desarrollo de colas, que se pueda delimitar la cola con elementos de seguridad vial, separando el área de tránsito de peatones para, digamos, no generar flujos contrapuestos, los elementos de seguridad vial, los elementos de bioseguridad, ¿no? Siempre tienen que estar presentes. En la medida de lo posible, tratar de separar los flujos de circulación, de ida y vuelta, en aquellas calles donde exista, pues, mayor demanda de tránsito peatonal. Esto se da, por ejemplo, en el caso de los centros, ¿no? Los centros urbanos, que tienen proximidad de actividades atractoras y de alguna manera tienen una dinámica de movilidad mucho más intensa, ¿no? Allí se podría justificar incluso tomar un carril de la calzada para ampliar la circulación de peatones con mejor espaciamiento, ¿no? El tema de los paraderos de transporte público también es importante. Había cuenta de que también allí se han dado, pues, muchas aglomeraciones. En el caso, digamos, de ciertos sectores de las ciudades en donde se llevan a cabo actividades solidarias, como es el caso de los repartos de ollas comunes, medicamentos, pruebas de descarte, también es importante tener un nivel mínimo de organización, ampliando los áreas de dominio peatonal, garantizando la circulación de peatones, espacios dedicados para las colas, espaciados, protegidos del tráfico, rodado a través de ciertos elementos, garantizando la accesibilidad universal y también, digamos, la disposición de elementos de bioseguridad, ¿no? Puntos de desinfección, por ejemplo, ¿no? Tenemos también que se han venido dando en distintos ámbitos las llamadas ferias itinerantes, ¿no? Que son, pues, podríamos decir, dotaciones temporales de servicios comerciales, venta de fruta, víveres, bienes perecibles y no perecibles en la vía pública, ¿no? Esta es una medida promovida, digamos, por varios sectores, incluso también por el Ministerio de Agricultura, para de alguna manera dispersar, digamos, la oferta de bienes de consumo, ¿no? Y que no se vuelque toda la población a los grandes mercados mayoristas o a los grandes centros atractores en busca de sus productos, ¿no? Sino que puedan tener una oferta mínima de bienes de consumo en el barrio, en la localidad, ¿no? Y para ello también es importante que las municipalidades puedan acondicionar los espacios idóneos para ello, ¿no? Designando las áreas de venta, designando las áreas de compra, designando las áreas de tránsito. Eh, Asimismo, también otra actividad que ha sido, digamos, una consecuencia también de la pandemia es la intensificación de los deliveries, ¿no? Ello implica también que dentro de estos acondicionamientos de organización del espacio público, también se tienen que designar espacios digamos, el estacionamiento, pues, de las bicicletas o las motos o las personas que realizan la actividad de delivery, ¿no? Podemos ver en distintas ciudades del país que cuando esto no se ordena, también se sale de control. Eh, no es raro ver ciertos lugares o negocios demandados donde prácticamente todas las motocicletas se ocupan las veredas por completo porque es un centro de demanda de recojos, ¿no? Entonces es importante también que los municipios
o por iniciativa también de los propios negocios que operan estos servicios, se doten de los espacios adecuados para el área de reparto de deliveries, ¿no? Asimismo, también hay que decirlo, el espacio público también es una oportunidad para el desarrollo de actividades sociales, más allá, digamos, de los fines utilitarios, ¿no? Como es el caso de la recreación pasiva o el juego, ¿no? Que también para su desarrollo en mejores condiciones de espaciamiento requeriría, digamos, tomar otros espacios adicionales, ¿no? Como es el caso de una berma o una calzada, ¿no? Ha sido también común durante la pandemia el desarrollo de actividades sanitarias, ¿no? Como es el caso de las pruebas COVID de descarte, para lo cual también se generan, pues, áreas de gestión de espera, ¿no? Colas, asientos, puntos de atención, puntos de desinfección, el punto mismo en donde se realiza la toma de la muestra. Y bueno, en algunos casos también se ha visto por conveniente o se ha requerido de la utilización de espacios adicionales para el desarrollo de movilidad no motorizada, ¿no? Como es el caso de las bicicletas, que han tenido pues un auge, un incremento en su utilización durante la pandemia, habida cuenta de las restricciones que han habido en los transportes públicos, ¿no? Que por lo general pues son los modos mayoritarios de movilidad en las ciudades del Perú, ¿no? Sin embargo, al haberse reducido los aforos al 50% o al 50% de asientos, incluso en algún momento de la pandemia, lo cual representa cerca del 30% de la capacidad de los buses, hay pues mucha gente que se ha quedado sin oferta de transporte. En ese sentido, las bicicletas han jugado un rol importante, también se ha incrementado la caminabilidad en muchos casos, en desplazamientos medios y cortos. Por otro lado, también eh, el tema de las actividades solidarias, ¿no? Como es el caso de las ollas comunes o las áreas de agricultura urbana, ¿no? Donde la población tiene la posibilidad también de cultivar sus propios alimentos, también podrían hacer uso de estos parámetros, ¿no? Para poder organizarse, digamos, de forma biosegura. Ha habido lugares también donde se ha visto que se han estado dando actividades de índole cultural, como es el caso de baile o aeróbicos o ejercicio, que también, digamos, podrían darse de manera individual y con el distanciamiento físico respectivo, ¿no? Que en el contexto de la guía propuesta son aproximadamente pues 3 metros de eje a eje, ¿no? Eh, bueno, y en relación a esto, al uso de calzadas, pues el tema es muy amplio, ¿no? Acá entra a tallar pues el tema de las macromanzanas o las supermanzanas, ¿no? El hecho de tomar o empezar a utilizar ya no solo segmentos de calles, sino incluso pedazos de trama urbana o parte del tejido urbano, intersecciones o grupos de calles, para poder poner a disposición de los ciudadanos estos espacios, ¿no? Eso ya dependerá pues un poco de la creatividad y demandas que puedan darse, ¿no? En estos casos, ¿no? Por ahí he visto un comentario que hablan de la ordenanza de interferencias de Lima, sí, eso es cierto. Los municipios provinciales son las autoridades competentes en la autorización de interferencias sobre las vías a nivel nacional, y en ese sentido es importante que siempre se respeten los marcos normativos respectivos, ¿no? Y bueno, lo mismo en el caso de parques o plazas, ¿no? Donde la mayor demanda o la necesidad, digamos, de albergar espacios más distanciados para la recreación pasiva, en algunos casos justifica incluso que se puedan tomar parte de los frentes de calzadas, ¿no? Para que la gente tenga más espacios para caminar, para amenizarse o para el desarrollo de actividades complementarias, ¿no? Y bueno, lo mismo en el caso pues de otros espacios de recreación como maletcones o losas deportivas, incluso en muchos distritos o ciudades del Perú la losa deportiva es el espacio público de encuentro, digamos, más utilizado, ¿no?
Y no solo eso, sino que la losa deportiva también tiene una función múltiple. En algún momento jugó un rol de espacio deportivo, hoy en día ya no se está utilizando de esa manera, pero sí se pueden utilizar para caminar, para realizar ferias itinerantes, para realizar actividades de reparto, para realizar hoy en día las vacunaciones, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que se pueda prestar atención a estos parámetros de acondicionamiento, de manera que se puedan separar los ingresos, las salidas, las áreas de circulación interna, las áreas de atención, gestionar las colas con marcas de distanciamiento físico. Entonces, todo ello es, digamos, muy importante, ¿no? Por otro lado, también existen en el Perú lugares donde existen recintos con espacios abiertos cerrados, ¿no? Como es el caso aquí en Lima de las sedes de los Juegos Panamericanos y en muchos otros lugares, en muchas otras ciudades, tenemos sedes administradas por el IPD o por los municipios o los gobiernos regionales que también cuentan con espacios abiertos, ¿no? O las propias universidades. Bueno, esos espacios son espacios que también pueden sumarse a la oferta de espacios de recreación pasiva para la ciudadanía, ¿no? En el caso del legado, por ejemplo, que como expliqué anteriormente, ha desarrollado esta calculadora de valor social de la actividad física, ellos también han adoptado la disposición de abrir las sedes durante la semana para que la población pueda de manera gratuita acceder y realizar actividad física en estos espacios, ¿no? Ya hemos explicado al inicio el valor social monetizable que tiene este tipo de medidas, ¿no? Y bueno, ahí habría que hacer una investigación más, porque producto de estas mejoras en la salud también hay efectos contensores a la pandemia, ¿no? Los estacionamientos, en muchos casos los estacionamientos, producto de las medidas de restricción al vehículo particular, han quedado subutilizados, ¿no? Sin embargo, los estacionamientos tienen un gran potencial también para el desarrollo de actividades abiertas, al aire libre, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el tema de las vacunaciones. En algún momento, cuando la vacunación se intensifique, van a faltar espacios abiertos para el desarrollo de las actividades vacunatorias, ¿no? Entonces ahí prácticamente se puede explotar todas estas medidas, ¿no? Por otro lado, también en el caso de espacios naturales, arqueológicos, en donde esté permitido, según las normas vigentes, el acceso, también es importante que se puedan acondicionar parámetros de funcionamiento bioseguro, ¿no? Como es el caso de los controles de accesos, la colocación de puntos de desinfección, la separación de flujos de ida y vuelta, en los lugares que se genere aglomeración, áreas de gestión de colas con distanciamiento físico, áreas de acceso, ¿no? En el caso de playas, de parques, en donde haya, pues, digamos, un potencial atractor importante y se genere la posibilidad de colas, es importante también que haya la delimitación de los espacios de acceso, ¿no? Ya sea para el transporte público o ya sea para la bicicleta u otras formas de transporte, ¿no? En el caso de las playas, también que se habilitaron en algún momento de la pandemia en las zonas de riesgo medio, moderado, perdón, y alto, eh, también se han establecido parámetros para que puedan funcionar con espaciamiento de las áreas de estancia versus las áreas de circulación. Y bueno, en torno a esto, como ya hemos explicado, hay un conjunto, digamos, de pilotos que se han implementado, eh, como es el caso de Legado, como es el caso de las plazas bioseguras en distintos distritos y ciudades del Perú. Acá tenemos la plaza biosegura de Yanaguara en la ciudad de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Donde se implementan pues estas medidas, ¿no? Los puntos de desinfección, las marcas de no ocupación de puntos vacíos en los asientos, los mercados itinerantes, ¿no? Que han sido, digamos, una diversidad múltiple de intervenciones, ¿no? Ya sean mercados itinerantes en calle, en bermas laterales, en parques, en plazas. Ahí teníamos el sector de Huanchac en Cusco. Entonces, bueno, como ven ustedes, la diversidad de aplicación de esto es muy amplia, ¿no?
En cuanto al tema de vías activas, ahí es importante también precisar algunos criterios, ¿no? Las vías activas también llamadas en algunos casos ciclovías recreativas en el Perú, básicamente cumplen el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía circuitos, circuitos para el tránsito y la recreación de peatones, de ciclistas, de patinadores, ¿no? Básicamente con fines de promoción de actividad física a efectos de mejorar los indicadores de salud física y mental, ¿no? En el caso de las vías activas, existen algunos criterios para planificarlas, tales como es el caso, por ejemplo, de la ubicación de áreas de destino interesantes en el trazado. O sea, si nosotros cerramos un circuito de calles que no tiene ningún atractivo interesante en el recorrido, probablemente el nivel de uso va a ser menor, ¿no? Pero si anexamos al recorrido una plaza, un parque, un frente de playa, algo interesante, no sé, en la vía activa, por ejemplo, el Callao, como parte del recorrido está el recorrido por encima del óvalo La Perla, ¿no? Que es un paso a desnivel, que cuando está cerrado el tránsito y los peatones subieron al paso a desnivel, era como una suerte de mirador, ¿no? Entonces fue interesante que la gente suba a las rampas del paso a desnivel y las utilice como mirador, ¿no? Entonces, de eso también se trata, ¿no? También otro criterio es que haya pues actividades generadoras de desplazamiento, o sea, que haya zonas residenciales en el recorrido, donde los propios usuarios salgan a hacer uso de las vías activas, o también presencia de servicios, ¿no? Afines, como es el caso de fruterías o bodegas, ¿no? Que hemos visto que en muchos casos los domingos se han dinamizado producto del desarrollo de las vías activas, ¿no? Es importante también escoger circuitos de calles que tengan pavimentos asfaltados en buen estado, de manera que no haya pues accidentes y sea también relativamente confortable la circulación sobre estos, ¿no? Es importante también escoger circuitos en donde las pendientes sean razonables, que no sean altas, y zonas densas, ¿no? Donde podamos tener pues mercados potenciales de usuarios, ¿no? Bueno, y básicamente en esta guía lo que hacemos es identificar las posibles tipologías de interferencias que puede haber en el desarrollo del circuito, interferencias menores con calles locales en donde no se interrumpe prácticamente el circuito de la vía activa. En otras palabras, los peatones continúan circulando por encima de la intersección sin obstrucción de flujos vehiculares transversales, puesto que los cierres se realizan en la bocacalle. Y dentro de estas interferencias menores hay varias tipologías, ¿no? En algunos casos se puede utilizar la bocacalle como espacio complementario para el desarrollo de actividades de control o módulos, digamos, de módulos sanitarios, de desinfección o de información. Hay interferencias también mayores con avenidas en donde sí está permitido el cruce, digamos, transversal de flujo vehicular, para lo cual se tendrán que utilizar otros dispositivos de cierre adicionales en todos los sentidos posibles de ingreso a la vía activa. Asimismo, también tendrá que disponerse de orientadores en las intersecciones para contener a los flujos de peatones. También hay interferencias que se dan en óvalo o redondel o rotondas, como el caso, por ejemplo, el cruce del Arco con la avenida Ricardo Palma en la vía activa de la avenida Arequipa, o incluso también vías activas que van por paso a desnivel, ¿no? Ya sea por el subnivel o por el sobrenivel, ¿no? Como es el caso del óvalo La Perla en la vía activa del Callao, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto también la casuística es bastante amplia, y en relación a esto venimos trabajando pilotos en distintas ciudades del Perú, ¿no?
en Trujillo, La Libertad, en la ciudad de Arequipa, en el sector de Yanaguara, en el distrito costero de Pacocha, en Moquegua, Hilo, en la propia ciudad de Hilo. Y en ese sentido también es importante que estas actividades vayan acompañadas de una difusión, ¿no? Que transmita los mensajes adecuados, ¿no? Un circuito de vía activa no es una bicicleteada. Hacemos ese énfasis, ¿no? No es una bicicleteada donde la gente se aglomera para en comparsa poder hacer un recorrido en bicicleta. Eso no es una vía activa. Una vía activa es priorizar un conjunto de calles durante un número importante de horas al día. El cierre puede ser durante 6 a 8 horas para que los peatones puedan hacer un uso libre de estos espacios, puedan circular a su ritmo. En el momento que quieran, ingresan, en el momento que deseen, se retiran, y haciéndolo de manera individual, guardando, digamos, las distancias respectivas, ¿no? Portando la mascarilla, portando los elementos de bioseguridad. Y en ese sentido es que se están desarrollando, digamos, diversos pilotos, ¿no? Ahí la etiqueta está mal. Esta es la vía activa del Callao, que inauguramos el 24 de enero con la ministra Fernández. Y bueno, la cuarta guía que está por aprobarse es la guía para el uso temporal de espacios públicos próximos a mercados de abastos, ¿no? El tema de los mercados durante la pandemia ha sido pues un tema controversial, ¿no? En algún momento se cerraron los mercados, en otro momento se volvieron a abrir, salieron los protocolos de Produce para el funcionamiento interno de los mercados. Sin embargo, faltaba un instrumento que nos diga cómo ordenar los exteriores del mercado, ¿no? Cómo orientar, cómo canalizar, cómo organizar la accesibilidad, los flujos de desplazamiento alrededor, la posibilidad también de extraer del interior al exterior algunas actividades comerciales para no atomizar de consumidores el interior del mercado. Recordemos la cifra que explicamos al inicio, que el riesgo de contagio intramuros es 20 veces mayor o 18.5 veces mayor versus el riesgo de contagio exterior. Entonces, la guía para el uso temporal de espacios públicos próximos a mercados propone que actividades interiores del mercado salgan al exterior, ¿no? Salgan al exterior, en donde hay mejores condiciones de espaciamiento físico y ventilación. Entonces, en relación a esto, hay también una cantidad importante de posibles tipologías de intervención en espacios próximos al mercado, como es el caso de veredas, de bermas, de calzadas, sobre el pavimento, sobre las áreas de estacionamiento, sobre las plazas, sobre los parques, sobre plazuelas o plazoletas, sobre losas deportivas. La diversidad yo diría que es bastante amplia, ¿no? Sobre áreas de estacionamiento incluso. Y en relación a esto estamos actualmente promoviendo un conjunto de pilotos demostrativos en el Mercado Santa Rosa, en el Mercado Trabajadores Unidos del Callao, en el Mercado Municipal de Magdalena. Estamos promoviendo algunos pilotos. Ya hay pilotos también implementados en el mercado municipal del Cusco. Y bueno, básicamente, producto de todo este trabajo, hemos capacitado aproximadamente 153 municipalidades a nivel nacional, en cerca de 23 departamentos de todo el territorio nacional. Nuestra meta era por lo menos llegar a los 24 departamentos del Perú y la provincia constitucional del Callao. Ya estamos cerca de llegar a esa meta. Y bueno, en ese sentido se ha capacitado a 116, me corrijo, gobiernos locales, ¿no? Se han involucrado también actores en el proceso. Producto de estas dinámicas, no solo se ha involucrado actores municipales, sino también se ha involucrado empresas privadas. Hay universidades en el Perú también que han adoptado estas guías como parte de los cursos de taller, y en ese sentido se han desarrollado propuestas que han sido puestas al alcance de los municipios. También el sector privado, nos hemos reunido con los gremios de restaurantes, con los gremios promotores de cultura, con los operadores de mercados, y en ese sentido también se ha logrado pues impulsar estas medidas, ¿no? Y se ha logrado implementar hasta el momento
119 pilotos demostrativos promovidos directamente por el Ministerio, que a su vez han catalizado o han impulsado o han promovido la implementación de otros pilotos, ¿no? Otras implementaciones, ¿no? Bueno, entonces, básicamente ese es el trabajo, digamos, que se viene haciendo en la dirección. Repito, estoy haciendo esta presentación en representación de nuestro grupo de trabajo, donde también está el arquitecto Genaro Alba, el arquitecto José Carlos Soldevilla, que, digamos, han sido parte importante en el liderazgo de estos desarrollos, ¿no? Que venimos haciendo a nivel nacional. Bueno, quedamos atentos si es que hubiera en este momento preguntas, comentarios sobre el particular, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto César Simbor. Claro, están nuestros panelistas. Tienen un tiempo de intervención de 5 minutos, como máximo. Le doy el pase al arquitecto Juan José Alcázar. Muchas gracias, Ángel. Bien, César, quiero felicitarte por la presentación que nos acabas de hacer, donde hemos podido apreciar pues las intervenciones que se están haciendo en los espacios públicos, en los retiros de los restaurantes, en las vías activas, y la parte última muy interesante que era sobre los centros de abastos. Bueno, para comentarte que el Colegio de Arquitectos, a mediados de junio de 2020, presentó justamente un plan sobre estos centros de abasto, porque realmente habíamos detectado que eran los focos de contagio, donde generalmente la gente iba a ir casi todos los días. Presentamos esto a la PCM, presentamos también a Produce, y también lo llegamos a enviar a las distintas regionales a través de los decanos para que esto pudiera ser distribuido a cada una de las municipalidades. Sin embargo, lamentablemente la gestión anterior parece que no hizo mucho caso justamente a los técnicos, y por ese lado yo sí celebro que ustedes, que hemos venido trabajando y hemos tenido una reunión hace un par de horas justamente para ver temas de accesibilidad, vemos que en esta gestión sí hay esa proximidad con los arquitectos y con los profesionales, que son los que de alguna manera tendríamos que dar soluciones y propuestas. Entonces, por ese lado, nos sentimos como colegio muy contentos. Lo segundo es importante remarcar dos cosas, ¿no? Si bien es cierto, hemos visto una serie de propuestas muy interesantes todas, tenemos que ver también, como tú bien lo has comentado, la determinación de los distintos escenarios que tienen nuestras ciudades. Y también veo que han hecho pilotos en distintas ciudades, en distintos espacios, y justamente recoger cómo va a ser este funcionamiento, porque seguramente encontraremos algunas dificultades, como bien lo han mencionado, a veces las municipalidades no pueden de alguna manera implementar. Te comento también que acá en Trujillo el tema de las ciclovías fue un fracaso, lamentablemente, ¿no? Se hicieron unas ciclovías en vías de alta congestión, y al final lo que hicieron fue estrechar, digamos, los números de carriles, lo cual no permitía un paso y más bien generaba congestión. Al final esto terminó, pues, sin ningún resultado. Estas cosas hay que irlas recogiendo para comenzar a implementar soluciones, ¿no? Tal vez lo lógico era haber implementado vías alternas a estas vías generales para hacerlas de tránsito restringido y poder dar una solución al respecto. Lo que yo sí quisiera pedirte a todo esto, que me parece muy bien todo lo que están aplicando, es justamente determinar también propuestas en base a los distintos escenarios, como bien lo has dicho, pero teniendo filtros como la parte socioeconómica de la población, ¿no? Estamos viendo que la mayoría de estas implementaciones se vienen dando en lugares muy consolidados, con ciertas dinámicas ya establecidas, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros sectores? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Cerro del Pino, con estos lugares donde tenemos una serie de dificultades, ¿no? También, indudablemente, determinar, porque tú sabes que los rasgos naturales muchas veces nos presentan una serie de dificultades para poder proporcionar este tipo de espacios.
Entonces también tomar esto en cuenta. Entonces, en síntesis, creo que este es un buen inicio. Es un buen inicio. Creo que con los pilotos se van a recoger las cosas que hay que ir cambiando, pero no debemos olvidarnos de esa otra parte, ¿no? De esa otra ciudad que no es muy formal y que es donde se da la mayor cantidad de contagios. Es donde en vez de hacer cola para tomar un micro para desplazarse, hacemos cola para sacar el agua. Entonces también tenemos que comenzar a llegar a esos sectores, ¿no? Y ver seguramente más adelante el tema de la parte de transporte, que creo que es algo fundamental. Debe implementarse horarios, digamos, partidos o diferenciados, ¿no? La parte pública, digamos, los trabajadores públicos deberían tener un horario y los privados también, para bajar los aforos. Es algo que debe, de alguna manera, ustedes impulsarlo con el ministerio respectivo para poder disminuir. Básicamente eso, y bueno, y felicitarte nuevamente, y podemos seguir conversando seguramente con los demás aportes de los demás decanos regionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Muchas Juan gracias. José Alcázar. Seguimos con el arquitecto Percy Vilcahuamán Sanabria. Él es decano del CAP Regional Junín. Adelante, arquitecto. Su micro, por favor. Ok, ahora sí, adelante. Muchas gracias, Ángela. Arquitecto, en primer lugar, felicitarlo por la iniciativa. Yo creo que todas estas acciones en favor de la sociedad, en favor de todo lo que sea para actuar, para mitigar, para reducir los indicadores de mortandad, de morbilidad del COVID, siempre es bueno. De hecho que también nosotros como regional en algún momento tuvimos una intención de, a través de un pequeño concurso, producir mobiliarios, ideas para mitigar nuestra realidad. Usted conoce muy bien, Junín tiene dos escenarios como son sierra y selva. Y este distanciamiento, esta limitación de aforos y todo ello obligaron a generar ideas. Lamentablemente, el COVID nos está demostrando que es mucho más astuto que lo que planteamos, ¿no? Hace un rato conversaba con una colega que lamentablemente su papá, un colega nuestro, también ha fallecido, y nos decía, la presunción es que es por la variante brasileña, y que estas nuevas variantes son mucho más mortales, veloces en su actuación. Pero bueno, a ver, voy a utilizar los indicadores de sostenibilidad, los cuatro pilares principales, como es la economía, lo social, lo ambiental y lo político administrativo, para tratar de evaluar estas propuestas. En la parte económica, es claro que la pandemia nos ha diezmado de mala manera. Entonces, cualquier acción que se haga por mejorar, por reactivar la economía de los diversos sectores, va a ser saludable, ¿no? Y estas propuestas, de hecho, que van a empezar a mover este motor económico que siempre ha sido, digamos, en lo que es hotelería, restaurantes, el turismo, cuando hablaban, por ejemplo, de estas muestras de cultura hacia la calle y todo, que eran lo que se llama la industria sin humo, ¿no? Entonces, desde ahí es saludable. En lo social, pensemos que nosotros somos también, sobre todo en las grandes ciudades, quienes hemos, a partir de haber densificado las ciudades, provocado gran densidad, y esto, pequeños espacios que se han convertido en nuestras pequeñas cárceles, con soledad en familia,
con estrés, y esta propuesta, no sé si vale la palabra, de tomar las calles, de ir hacia los espacios públicos, es importante. Pero sí hay que tener en cuenta que hay otras actividades, como por ejemplo el arquitecto Juan nos refería el tema de las ciclovías y que si bien tienen un buen objetivo, colisionan con el transporte público, con los vehículos motorizados, y eso significa tener que hacer un plan integral. En lo ambiental, y hacía la referencia que Junín, por ejemplo, tiene, digamos, en concepto macro, eh, zonas, territorios, ciudades en sierra y selva. Y el mayor problema es la alta radiación y las lluvias. Entonces, le comento como ejemplo sencillo, hace algunos días acompañaba a mi madre a la vacunación y estábamos bien en el momento de la cola, del esperar, pero empezó una pequeña lluvia y todos buscábamos dónde guarecernos y se rompió todo ese distanciamiento. Entonces, lo que nos obliga, quizá, pero a decirle, esto es un buen inicio, pero tenemos que seguir trabajándolo, y el reto, como lo dijo también la arquitecta Beverly, el reto es que todo esto, nosotros como profesionales, como conocedores de nuestro territorio, tengamos que adecuarlo, tengamos que hacerlo más vivible, más aplicable a nuestras realidades. Otro segundo tema, entonces, desde los puntos de vista, primero, desde el punto de vista de los 4 macroindicadores, yo creo que es digno de aplaudir la propuesta, pero tenemos que seguir mejorándola, pero ya tenemos un mejor cero para trabajar. Lo otro es el tema de los niveles de intervención. Por motivos de trabajo, por ejemplo, el año pasado, tuve que acercarme a un poblado que se llama La Breña, en Satipo, específicamente en el distrito de Pangoa. Y para ellos no existía la pandemia. Vamos, es un pequeño poblado abierto, de un clima benigno. Entonces, interactuaban de manera muy normal. Espero que todavía sigan en esa situación, pues en líneas generales no había. Pero como lo dijo el arquitecto Juan, por ejemplo, comparando esto en unas realidades de sector CD en Lima y las grandes ciudades, habría que también pensarlo en esa dimensión en las otras regiones, ¿no? Luego viene el tema de los poblados, digamos, medianos, pequeños medianos, como por citar un distrito de acá del Valle, Orcotuna, donde pues ya hay pequeños grupos de aglomeración de diversas utilidades, ¿no? Y otros, algo más grandes, por ejemplo, como Huancayo, y en algunas diapositivas, cuando usted, arquitecto, refería esa, esas grandes colas en los bancos, en las zonas, por ejemplo, ante los municipios, ante el gobierno regional, ante los estamentos de Dirección de Agricultura, registros públicos, Dirección de Educación, necesitan quizá no solo hacer esta planificación física, sino también como de cronología de atención, reservas de atención, no lo sé, pero es un buen inicio. Es un buen inicio, arquitecto César. Felicitaciones al equipo. De hecho, que esto tiene que ir de la mano también, por ejemplo, con el planeamiento de nuestras ciudades. Sabemos muy bien que muchas de nuestras ciudades están en una situación deficitaria de planes urbanos, de obsolescencia de ellos. Entonces, tenemos mucho trabajo que realizar, pero sabemos que de la mano de ustedes, de la mano del Colegio de Arquitectos, de la mano de las regionales, lo vamos a trabajar. Felicitaciones, arquitecto, y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, arquitecto Percy Vilcahuamán. Ahora le toca el turno a la arquitecta Beverly Tineo Morán. Ella es decana CAP Regional Piura. Adelante, arquitecta. Muchas gracias, Ángela. Bien, sí, reiterar las felicitaciones al equipo del Ministerio de Vivienda que está representado por el arquitecto Simbor. Las guías de verdad resultan bastante interesantes e importantes para todas las ciudades en el país, especialmente, ¿no?, a las provincias, porque el tema de la capacitación a través justamente del uso de estas guías nos permite resolver muchos de los problemas, aunque para ello considero yo, y aquí quisiera una especial atención por parte del Ministerio de Vivienda, y es que las coordinaciones que se hacen con los municipios deben ser permanentes, deben ser en línea directa y consistentes, porque finalmente es el municipio el que administra los territorios en todas las ciudades y son los municipios los que facilitan, además, que estos propietarios de estas actividades urbanas puedan implementar estas guías y la ciudadanía se pueda beneficiar, ¿no?, en medio de esta pandemia. Entonces, en el caso de Piura, por ejemplo, se ha gestado un par de grupos dentro de la municipalidad, que es con la que yo tengo mayor acercamiento, con la provincial, que vienen haciendo varias propuestas para poner en marcha estas guías. Sin embargo, muchas de las dificultades con las que se enfrentan son a veces los mismos miedos de estos empresarios o microempresarios que consideran que les va a costar algo, que les va a generar un tema de impuesto, que qué va a pasar, que me vas a cobrar más porque me vas a dar esta facilidad, ¿no? Todavía hay un tema de educación que se tiene que hacer a través de el tema de la publicidad, de la publicación, que se tiene que hacer en cada uno de los lugares donde se están trabajando, ¿no? La guía más importante que considero es el tema de los mercados, por la misma situación de la pandemia que estamos enfrentando. Si bien es cierto, el tema de estos mercados temporales que hacen que las actividades del mercado propiamente dicho se expandan hacia afuera. Estuve leyendo ahora esta guía que va a ser aprobada muy pronto. Requiere también preguntarse qué va a pasar con este sector residencial que se ve impactado por esa actividad temporal que a través de esta guía se está aprobando, donde los comerciantes que son parte del complejo de mercados van a salir a espacios abiertos, espacios públicos, y que pueden de alguna manera molestar a esta parte residencial que es aledaña a estos centros de abasto, ¿no? Ahí también hay un tema de difusión que se tiene que hacer, hay un trabajo puntual de a pie con la comunidad, no solamente desde el escritorio en la municipalidad para saber qué vamos a hacer y llegar y decir que va a ser de esta u otra manera, sino el acercamiento real al poblador, al que vive en este sector, con el comerciante, para que entienda y comprenda que es un proceso temporal, que esto se lleva a cabo por la situación y que finalmente el beneficio es para la comunidad en general, ¿no? Y eso no solamente con la guía de los mercados, sino con todas las que han mostrado. Entonces hay un trabajo muy delicado que hacer con la población, que es lo que generalmente en términos de planeamiento urbano no se hace o no se ha hecho, cuando eso es el componente fundamental, justamente ese factor social que ya lo han expresado acá los que me han antecedido en sus diferentes formas y variantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que el colegio es un articulador de estos esfuerzos. Es imprescindible que apoye al ministerio y que a través de los técnicos podamos dar los aportes y a través justamente de las guías podamos conciliar en estos espacios una aplicación concreta, porque muchas veces las cosas se quedan en el papel y lo importante es que se lleven a la práctica, ¿no? Eso es lo que consideraría yo, y en el caso particular de Piura, además, agregarle a todas estas propuestas siempre la parte de las coberturas, porque en Piura siempre es verano, entonces si implementamos un espacio temporal y no consideramos la cobertura al mediodía, estamos corriendo con las compras, así tengamos 2 metros de distancia, ¿no? Porque el sol finalmente es muy fuerte y también en estos prototipos hay que considerar este tipo de situaciones, ¿no? De situaciones particulares, como lo pasa seguramente en algunas otras ciudades, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera dejar el pase a Ángela. No sé quién es el conferencista que me sigue.
Sí, muchísimas gracias, arquitecta Berbeli. Sí, tenemos a continuación al arquitecto Roberto Rojas Rodríguez. Él es decano CAP Regional Cajamarca. ¿Arquitecto está en línea? Ahí está. Bienvenido. Buenas noches con todos los participantes. Quiero felicitar, de verdad, con mucho entusiasmo, la presentación de estas guías, porque creo que es la única forma en la que vamos a poder dejar de lado ciertos prejuicios y situaciones que no contemplamos cuando no tenemos todo organizado, ¿no? Me parece que las guías son el llamado al orden de todo lo que queremos hacer en esta pandemia y que, como decía la arquitecta Beverly, refiriéndose un poco a las molestias de la actividad comercial en las zonas residenciales, se puedan causar, pues yo creo que estas guías son el inicio para, para romper esa posibilidad de tener dos actividades contrapuestas y más bien unirlas, ¿no? Yo creo que, además, por ejemplo, a mí sí me gustaría que no sea solamente una situación temporal. A mí sí me gustaría que en nuestras ciudades los mercados itinerantes sean una realidad para mucho tiempo, ¿no? En esta búsqueda de la ciudad, de, que tengamos las cosas a la mano con toda la seguridad posible y con todos los beneficios que el ciudadano necesita. Creo que además nos falta muchísimo trabajo por hacer. Nosotros tuvimos mucho acercamiento al inicio de la pandemia y como bien lo ha referido el arquitecto Alcázar, usamos de verdad fue una herramienta grandísima la que nos envió el Consejo Nacional sobre los protocolos y la guía de protocolos para mercados de abastos. Tuvimos mucha cercanía, como digo, con la Gerencia de Desarrollo Urbano aquí en Cajamarca de la Municipalidad Provincial. Recibimos ayuda también en ciertas conferencias del arquitecto Nicolás Moser para plantear los mercados. Hicimos una planificación con una lectura del territorio general de la ciudad y de verdad pensamos que como colegio habíamos colaborado bastante, no sé si lo suficiente, pero bastante. Y hoy con estas fichas, pues, pienso que todavía falta muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? Y creo que es importantísimo contar con estas guías porque también nos sacuden del primer impacto o de la primera mirada, ¿no? Pensamos en los mercados, pensamos en las ciclovías que aquí no se llegaron a implementar del todo. De alguna forma rápida, ¿no? Arquitecto, su micro, por favor. Sí, se me desconectó un momento. Sin embargo, hoy como yo ya sacudidos de la primera mirada, por ejemplo, ¿no? Me parece que yo cambiaría, pues, porque Cajamarca es una ciudad de 15 minutos en realidad en bicicleta, no es que cambiaría, pero yo pensaría diferente ahora sobre una ciclovía y sobre una vía activa que esté presta al tránsito en bicicleta, ¿no? Pensaría también, no sé, que es posible, porque mucha gente hay que llegar con los niños hasta una ciclovía para que estén seguros en su tránsito, pero probablemente tenemos coliseos aquí que son públicos, no sé, de repente tener la idea, solo ideal, digo, de pequeños velódromos, ¿no? No sé, estos coliseos pueden transformarse en ciertos días, en ciertas horas, en lugares solo para la bicicleta y que los niños con toda la seguridad, toda la gente que quiera hacer bicicleta pueda estar dentro de un lugar, quizá, no lo sé, salvando este tema de los aerosoles, ¿no? En fin, hay muchas miradas que darle a la ciudad, también porque estas guías de alguna forma nos están dando a entender algo que tocaba el arquitecto Alcázar, esta ciudad que no es tan formal, porque parece ser que las guías están hechas para centros históricos nada más, donde el espacio público es escaso y entonces hay que tomar la vereda, la calzada.
pero en realidad no es así. La ciudad, la periferia ha ido creciendo de una forma un poco extraña y escasa en los espacios públicos, entonces sirve de alguna forma, se está acercando a estas carencias urbanas que tenemos. Y por otro lado, entender también que la gestión y la cercanía en la gestión de los espacios públicos ahora por los negocios demandados, a mí me parece fabuloso que un negocio demandado pueda solicitar o pueda promover el uso de los espacios públicos, y lo único que me preocuparía ahí un poco es salvar las burocracias o las barreras burocráticas que puedan existir para que esta gestión sea real, ¿no? Entonces, visto desde ahí, y creo que con los temas que son el derrotero de todas las provincias sobre clima, creo que esto es una intención y ojalá una pronta realidad que nos ayudaría mucho a salir de estas circunstancias tan penosas en las que nos hallamos hoy. Lo único que yo quisiera pedir, ya que está el arquitecto Simbor con nosotros, es que ojalá y sea posible que el Ministerio de Vivienda, al convocar a los gobiernos locales, también nos convoque de manera activa al colegio para poder estar, ¿no? Y poder generar esta planificación y gestión del uso de los espacios públicos. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Roberto Rojas. Hay algunas consultas que estoy revisando en el chat y en la sección de preguntas que me están, obviamente, para realizarlas al arquitecto Simbor. A ver si me permite, arquitecto, realizar algunas Claro que sí. Preguntas, por favor. Dice, claro que sí. para hacer uso de los espacios públicos, ¿con quién se coordina? ¿O todas las municipalidades están implementando estos espacios? Correcto. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento especial a los miembros de la mesa, distinguidos colegas, por sus apreciaciones, que de alguna manera también recogen las apreciaciones de los arquitectos de las diversas regiones del Perú, ¿no? En ese sentido, un agradecimiento especial, estamos tomando nota. Aquí no estoy solo yo, estoy con la arquitecta Karen Tapia, que es parte de nuestro equipo técnico, quien me está ayudando a tomar nota de todos los comentarios que están ustedes también realizando. Y asimismo también de las preguntas que están poniendo los colegas de diversas partes del Perú, ¿no? En el chat de la reunión. En relación particular a la pregunta, bueno, como hemos manifestado, las municipalidades son las autoridades del espacio público en cada una de sus jurisdicciones, ¿no? Ya sea en aquellos espacios públicos de ámbito metropolitano o provincial, como es el sistema vial primario, avenidas principales, arteriales, colectoras, plazas mayores o plazas o espacios en la jurisdicción de las municipalidades provinciales o parques, y en el caso de los municipios distritales, los sistemas viales secundarios, calles locales, plazas y parques en la jurisdicción. Todo ello, digamos, para que pueda, digamos, implementarse adecuaciones sobre el espacio público, tiene que ser autorizado por las municipalidades de la jurisdicción, ¿no? Eso en el caso, digamos, de aquellas intervenciones que son ejecutadas por el sector privado, ¿no? Como es el caso de las terrazas gastronómicas, en el caso de los restaurantes, o el caso, digamos, de las ferias itinerantes, ¿no? Que son hechas por los propios comerciantes. En el caso de intervenciones que son estrictamente públicas, bueno, el municipio está dentro de sus propias facultades para poder intervenir en el espacio público, ¿no? Bajo estos lineamientos y al amparo de las disposiciones
COVID, que forman parte pues del marco legal pandémico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El Decreto Supremo 187, el Decreto Supremo 184, ¿no? Ok, arquitecto, muchas gracias. Hay otra consulta que nos dicen, ¿desde cuándo se puede usar estas implementaciones, ¿no? Por ejemplo, lo de Berma lúdica, ¿no? O quién puede definir qué tipología usar de acuerdo al lugar o al espacio, ¿no? En este caso. Correcto. Bueno, eh, todo depende, digamos, del tipo de intervención, ¿no? Si es una intervención amparada, por ejemplo, en la guía 1, que tiene que ver con terrazas gastronómicas, puede darse el escenario de que la iniciativa sea a propuesta o a pedido o a solicitud del restaurante, de la contraparte privada, ¿no? En esos casos, de los pilotos que hemos acompañado, hemos visto diversas casuísticas, ¿no? Hemos visto casos en los que el propio restaurante o el propio negocio o operador de negocio propone el esquema, propone el diseño de implementación a realizar. En algunos otros casos hemos visto que ha sucedido al revés. Es la propia municipalidad la que ha tomado un paso antes y antes de que le lleguen las solicitudes, ya prácticamente ha delimitado todas las áreas donde van a hacerse las terrazas gastronómicas en la jurisdicción e incluso ha planteado parámetros más específicos, ha planteado diseños utilizando las guías y ha planteado condiciones de uso, ¿no? Por ejemplo, en las guías nosotros no decimos cuáles son los horarios de funcionamiento de las terrazas gastronómicas. No, si bien es cierto, todo esto se hace en el contexto de la pandemia, del mercado, de la emergencia sanitaria, la guía no dice si la terraza gastronómica funciona de lunes a viernes, o si funciona sábado y domingo, o si funciona durante ciertas horas del día y en la noche se guarda todo en el negocio. Entonces, esas condiciones específicas son parte de las condiciones de autorización del municipio, ¿no? Por eso es importante que el municipio también ejerza su rol de autoridad, porque es quien determina esas condiciones específicas y quien vela por su cumplimiento, ¿no? Porque además tiene un rol fiscalizador, ¿no? Ok, arquitecto. La siguiente consulta es, en la Municipalidad Provincial de Hilo ya estamos implementando vías activas y un primer acercamiento es con el uso temporal de espacios públicos para restaurantes, pero nos hemos quedado un poco estancados con el procedimiento administrativo para autorizar dicho uso a restaurantes. ¿Podría profundizar un poco más sobre cómo hacer este procedimiento administrativo? Bueno, en la guía nosotros lo que hacemos es brindar lineamientos y parámetros de diseño y acondicionamiento para la organización física y espacial de estos espacios públicos. Pero nosotros no somos quienes proponemos o diseñamos el mecanismo administrativo de autorización. Eso es potestad de las propias municipalidades, ¿no? Y en el marco del ejercicio de su rol de autoridad, hemos visto diversas casuísticas, ¿no? En las reuniones que tenemos con los municipios. Hemos visto municipios que, por ejemplo, a ver, voy a compartir un ratito parte de la pantalla. Hemos visto municipios, por ejemplo, que han hecho uso de mecanismos muy sencillos, diríamos incluso hasta epistolares, ¿no? O sea, en otras palabras, una carta del operador del restaurante al municipio solicitando bajo determinados parámetros el uso de la calle para un esquema propuesto por el operador y el municipio le contesta que sí o que no bajo las determinadas condiciones, ¿no? A través del órgano local competente, que por lo general son las gerencias de desarrollo económico, ¿no? Como también hemos visto municipalidades en donde se han emitido, se ha incorporado la guía y disposiciones complementarias al cuerpo normativo de la municipalidad. Por ejemplo,
se han emitido resoluciones gerenciales o resoluciones de alcaldía, decretos de alcaldía, o en algunos casos hemos llegado a ver que hasta han aprobado la guía por ordenanza municipal, ¿no? Para poder regular su uso de manera más estricta. Entonces, hemos visto estas diversidades de casuísticas. Nosotros lo que recomendamos es que los municipios traten de adoptar los mecanismos de autorización más céleres, pragmáticos y breves posibles, habida cuenta de que estas son medidas de emergencia sanitaria, ¿no? O sea, esto ha nacido como parte de una medida de emergencia y por consiguiente tiene que tener una implementación pues que sea acorde, ¿no? Si una medida de emergencia se implementa 4 meses después, probablemente ya sus efectos no van a ser los mismos, ¿no? Entonces, de eso se trata y bueno, espero haber contestado la pregunta, ¿no? Ok, arquitecto. Tenemos una última pregunta, Claro que ya sí. para ir cerrando porque ya estamos con la hora. A ver, nos dicen, en el caso de la provincia de Lima, se tendrá que solicitar la interferencia según lo dispuesto en ordenanza 1680 para la implementación de estas propuestas, ¿no? Y al no generar obligación de pago ni contraprestación alguna por parte del administrado para el uso del espacio público, el pago de la interferencia de vías la tendría que realizar la municipalidad en donde se implementaría dichas propuestas. Bueno, Arquitecto. sí, es una pregunta, digamos, bastante específica al caso de una ciudad, que es el caso de Lima. Repito, digamos, nosotros no normamos ni, ni ejercemos, digamos, disposiciones por aquellas que ya existen, ¿no? Las municipalidades en el marco y en ejercicio de su rol de autoridades sobre el espacio público tienen sus propios mecanismos autoritativos, ¿no? En el caso que menciona el colega, es correcto, en el caso de Lima hay una ordenanza de interferencia de vías que tiene sus propios procedimientos, ahí dice quién ingresa la solicitud, cuántos días toma, qué área la revisa, a través de qué mecanismo se le da el permiso, si hay un fee o contraprestación del solicitante también está establecido, y digamos, cada ciudad tiene sus propios mecanismos de autorizar el uso del espacio público, ¿no? Y de la misma manera, en otras municipalidades provinciales, seguramente también habrá otras ordenanzas u otros mecanismos para autorizar el cierre de vías o la interferencia de vías, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos es simplemente coordinar con la municipalidad de la jurisdicción a efectos, digamos, de no transgredir pues ninguna norma vigente, ¿no? El Estado es uno solo y en el éxito de estas disposiciones consiste en la articulación adecuada de todas, digamos, los niveles de gobierno, ¿no? Ok, arquitecto, muchísimas gracias por su ponencia. Gracias al Ministerio de Vivienda por siempre estar activos con el Colegio de Arquitectos del Perú y con todas nuestras regionales ahora. Por último punto, quiero consultar al panel si desean adicionar algo más, complementar ya para ir cerrando, por favor. No, por mi lado no, simplemente Todo claro. sí, todo muy claro, agradecer a través de César a todo su equipo de trabajo, felicitarlos por eso que es el inicio, como bien lo han mencionado los demás colegas, creo que es un buen punto de partida y bueno, está el Colegio de Arquitectos presto a seguir colaborando con ustedes, lo que vean conveniente. Gracias. Arquitecto, muchísimas gracias. Claro, esto es con la finalidad de mantener el distanciamiento social, ¿no? Y reduciendo el riesgo de contagios ahora por el COVID-19. Entonces, muchísimas gracias al expositor, arquitecto César Simbor, a todo el panel presente el día de hoy. Nosotros como Colegio de Arquitectos del Perú, en conjunto con las regionales, vamos a enviar a difusión todo con nuestras redes sociales, apoyándolos, ¿no? De esta manera. Igual estamos en el chat enviando junto con Karen
todos los links de las guías para que puedan revisarlo. Igual también... El correo de contacto también, Ángela, hemos dejado el correo, en el chat. Sí, ahí estamos colocando con Karen el correo de contacto para cualquier consulta que tengan. Estamos ahí también colocándolo para que lo puedan anotar. Y le doy el pase ya para el cierre de este evento a la arquitecta Beverly Tineo. Ella es nuevamente decana CAP Regional Piura. Adelante, arquitecta, para la clausura del evento. Muchas gracias, Ángela. Bien, a nombre de las regionales del Colegio de Arquitectos del Perú, quiero agradecer la presentación que nos ha realizado el arquitecto Simbor en representación del equipo de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico. También agradecer al decano nacional, el arquitecto Juan José Alcázar, por su acompañamiento esta noche, a la Regional Lima, a su decana, la arquitecta Lourdes Justi, por la organización y por la cálida invitación como panelistas que nos ha realizado la Regional Cajamarca, Junín y Piura, aquí presentes. Muchas gracias. Por más eventos así, doy por culminado esta noche este evento exitoso para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los espectadores. Igual les comento que pueden volver a ver esta charla de presentación en nuestras redes sociales y en todas las redes sociales de las regionales y del Consejo Nacional también. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.